Y regresamos a esto que es Tu Mañana. Tu Mañana, el compendio informativo más completo que tiene sin duda las mañanas a través de las diferentes plataformas a las que siempre pues le invitamos a que usted se suscriba, le dé me gusta, haga sus comentarios, comparta la transmisión y sea parte del programa del día de hoy, señores. Y como habíamos anunciado, ya tenemos por aquí a nuestro amigo Jairo Bruno, aunque Pijé no está de acuerdo que tengamos a Bruno aquí, pero se equivocó porque los Brunos son mis amigos. Y Jairo es una persona que le tenemos que sacar todo el provecho, todos los juguitos que tenga ahí guardado, aunque él tiene un problema también con, ¿qué es lo que le pasa al amigo de este señor con los Bruno también? A Wilson Castillo. No, a Wilson Castillo. Dije el que sabe de todo. Eso, ni un poco, esto lo arreglamos. Wilson, amigo de Jairo. ¿Eh? Wilson, amigo de Jairo. Jairo, vete un poquito para acá para que se Deja acerque lo que te al voy a micrófono. decir, deja estar sembrando cizaña. Aquí en la terrena todo el mundo es familia. Oye, entra un poquito, entrate un poco más ahí, exacto. Te Para voy a que el encontrar con, micrófono. te voy a Bueno, encontrar vamos con a aprovechar problemas. entonces a Te veo Jairo. volando en una escoba de la de José Bullé. Sí. A propósito, le entraron desde la alcaldía. Qué fuerte Ese fueron también es mi ustedes. amigo. A José Bullé. Desde la alcaldía, ustedes le dijeron palabras feas. ¿Quién? Oye, desde ¿Quién? la alcaldía ¿Cómo? oficial. ¿Cómo? Desde la página oficial de la alcaldía se prestaron Eso para estuvo muy ofender. feo, muy ¿Cómo? Qué fuertes son ustedes. ¿Cómo? Ustedes tienen que cancelar a esa persona que escribió eso y si fue Willy tiene que pedir disculpas públicas. ¿Pero quién fue No lo que...? estoy relajando con eso. Lo ofendieron de manera muy fea a través de las redes sociales. Y que haya sido desde la página oficial de la alcaldía mucho peor aún. No lo vi. Pero bueno, hoy estamos, No lo vi. hoy estamos en Maremoto. En Maremoto. Y tenemos por aquí a Jairo Bruno, con el cual vamos a hablar de esta situación que no pasó a mayores, pero que tuvimos la advertencia Pero de se arrancó la cabeza. sí, de este terremoto a 300 kilómetros más o menos de la isla Caimán. Fue bien fuerte. Automáticamente Estados Unidos emitió la alerta de tsunami y aquí En inmediatamente. Puerto Rico se dispararon las alarmas. Sí. Todo el mundo, porque te reitero, ok, no pasó, qué bueno. Y si hubiese pasado, entonces hay que alertar a la Sí. gente. Pero bueno, buenos días. bien. Jairo, muchísimas gracias por nuevamente estar aquí en Tu Mañana. Bien, gracias a ustedes por siempre tener este espacio disponible para hablar temas interesantes. Buenos días a todo su público. Y bueno, estamos aquí para, dentro de lo posible, compartir algún tipo de información y llevar conocimientos a la gente con relación a este fenómeno que es un poquito raro Ujú. en cierto sentido, pero poco usual, más bien sería la palabra, pero que es un peligro latente y es uno de los fenómenos naturales más mortíferos que existe en el planeta actualmente. ¿Cada qué tiempo suceden estos fenómenos? Los Depende de la tsunamis. fecha, depende de la zona. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana y el Caribe, el tiempo de ciclicidad es de 50 años. Es decir, aproximadamente si cada 50 años debe pasar un terremoto fuerte que genere un tsunami. Lo que pasó aquí fue en 47. En el 1946, 4 de agosto, realmente. Una falla un temblor en la falla septentrional, fue eso, un temblor y generó lo que se le llama un tsunami local. Por eso no afectó al resto del país, porque fue exactamente en esta zona solamente. Hablando en torno a lo que es el municipio de Las Terrenas, que es lo que nos compete, aunque lógicamente toda la costa, nosotros somos un país de costas. Sí, por todos lados. Exactamente, por todos los lados. ¿Estamos preparados nosotros para un evento como este? ¿Cómo debería prepararse Las Terrenas, tomando en cuenta que está eh, Bastante de cara al mar, expuesta. muy Sí, cerca sí. del mar? El turismo se da prácticamente en la playa. Así es. Mira, Las Terrenas realmente no está preparada. De hecho, pocos países están preparados para este tipo de fenómenos, lamentablemente. Tenemos países como Japón, como Chile, Estados Unidos tiene también su buen sistema de alerta temprana, pero la realidad es que países como nosotros, aunque se han hecho intentos Ujú. bastante importantes que vale la pena resaltar, nosotros no estamos preparados para este tipo de eventos aún. En Las Terrenas, principalmente, ya hablando a nivel local, nosotros empezamos a hablar del tema de tsunami en 2011, luego de el terremoto que hubo en Haití y Ujú. luego del tsunami de Japón, que mató Ujú. unas 12.000 personas aproximadamente. Recuerdo que trabajaba en el ayuntamiento y nosotros empezamos a pensar, pero ven acá,
y ya nosotros tenemos un precedente. Sucedió hace aproximadamente 65 años en ese entonces. Sí. Ahora hace mucho más. Yo dije, y lo conversamos con el alcalde José Alexis en ese tiempo, ven acá, vale la pena que nosotros empecemos a pensar en que somos un pueblo muy vulnerable y que deberíamos nosotros prepararnos para un tipo de evento como este, y más porque en esos días habían habido uno que otro temblor de importancia y lamentablemente nosotros hoy estamos hablando del tema nuevamente por lo que sucedió el sábado, porque si no hubiese sucedido es muy posible que yo no estuviera aquí y este tema no se estuviera tocando de nuevo. Sí, creo que lo más importante para este tipo de eventos que no se dan con regularidad es la prevención. Correcto. Mira, siempre en gestión de riesgo, yo siempre digo que la fase más importante es justamente la prevención. Entonces, lamentablemente en nuestro país no se le ha dado la importancia que tienen este tipo de eventos. Y a pesar de que son de los más mortíferos, como dije hace unos minutos. Sí. Por ejemplo, las terrenas. Imagínate, nosotros somos un pueblo costero con dos calles que suben y bajan. Tenemos toda una presión de uso del suelo en la franja costera. Tenemos instituciones que no están preparadas. Tenemos una población que no está preparada, que no está familiarizada con el evento, cómo se genera, cómo funciona, cómo se ve. Y tenemos un pueblo turístico con personas que no son del municipio, que no conocen el terreno. Por lo tanto, esas son personas que tienen un riesgo mucho más alto. Si ahora mismo sucediera, yo sé exactamente qué yo voy a hacer. Posiblemente lo que estamos aquí también, sabemos a dónde vamos a ir. Si es que podemos decir que sabemos dónde es una zona a salvo. Pero ¿y el turista? Exacto. El que está en las ballenas, el que está en toda esa zona de pueblo de pescadores. Lo natural, ¿qué le va a decir a ellos? Correr por una carretera para alejarse, pero tú te das cuenta, tú tienes casi 2 kilómetros paralelo al mar. Exacto. Y normalmente la amenaza más fuerte que nosotros tenemos es la fosa de Milwaukee. En un tsunami, un terremoto que genere un tsunami en esta falla, nos daría a nosotros aproximadamente 15 minutos 15. antes de que la ola toque la costa. Solamente tenemos 15 minutos. Se Eso es- produjo, se dio la alerta, 15 Sí, minutos. 15 minutos. Si la Una vez alerta se es a produce. tiempo. Sí, la alerta es a tiempo. Porque eso es Que otro ojo. tema que lo vamos a ver también en la conversación. Que no es para dónde salir. Ojo. Esta zona tiene muchos problemas. Al igual que tiene muchos problemas Punta Bonita y tiene muchos problemas Cozón. También el caso de Portillo tiene bastantes problemas. El centro de las terrenas, que es donde más se concentra la mayor parte de la población, tiene más salidas, pero es si tú sabes cómo tú lo vas a gestionar en el momento de que suceda el evento. Sí. Entonces, yo recuerdo que cuando estábamos tratando ese tema con un proyecto que se llamaba Caribe Webs, Tsunami Ready, y eso lo estaba patrocinando la NOAA, la Asociación Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, y la UNESCO. En ese tiempo intentamos crear un pequeño protocolo de evacuación y de acciones a tomar una vez se genere un tsunami. Se hicieron algunos simulacros. Una de las cosas, por ejemplo, que se planteó fue que una vez suceda y se emita una alerta, el centro de mando del pueblo pasa a ser los bomberos. ¿Por qué razón? Es de las instituciones públicas prácticamente la única que tenga una zona a salvo. Mira, tenemos imágenes que te envié, si podemos ponerla para apoyar un poquito y que más o menos la gente pueda ir entendiendo. Por ejemplo, el ayuntamiento está en una zona de riesgo. La policía, la marina y en el 46 el agua llegó ahí Claro que cerca de Abundio. Claro que sí. 47. El agua del tsunami. Sí. Así es. Del tsunami de Matancita, como dicen. Exactamente. Exacto. Mira, yo tengo Por un la libro. casa de Jena, decían la gente que vivieron, el agua explotó y salió por aquí. Eso para que la gente entienda en el peligro en el Eso que es un estamos. tema también Sin importante. alarmar, lógicamente, pero hay que prepararse. Mira, nosotros somos un terreno cárcico. Eso significa que estamos llenos de cavernas. Samaná tiene esa particularidad. Hay muchos lugares donde la ola no llegó por encima del suelo, sin embargo, brotó por debajo. Era tanta la presión que en zonas como de Hoyo Cacao, según me contaron en la investigación que hicimos, tú sabes que eso está bastante alto, subió arena y subió agua del mar en la zona de Hoyo Cacao por una cueva. Entonces, en la zona del hospital, por ejemplo, que siempre yo recuerdo que fui uno de los abanderados en que el hospital no se construyera ahí, porque el hospital está en una zona de inundación. Si sucede un tsunami, el hospital va a durar meses con el agua que no va a poder regresar, porque es como si fuese una olla. Tú la llenas, pero para vaciarse no tiene la misma fuerza. Me contaron cuando estábamos investigando del caso
que en el 46 esta zona duró aproximadamente 3 meses inundada y que todos los árboles grandes de ahí se secaron por la intrusión salina. Si tú notas, en toda esa zona del hospital realmente no tienes árboles grandes. O sea, que coincide un poquito Exacto. con lo que la gente contó. No, y que todas las aguas de la calle Sánchez y toda esa agua salen por cuevas naturales que van hacia el mar. Exacto. Y si viene agua de allá para acá, las que están aquí no pueden salir. O sea, estamos hablando de que es un problema y que nosotros entendimos en ese momento que no debía por eso, porque es una institución de primera respuesta. Exacto. Imagínate que hubiese sucedido el sábado. ¿Tú tienes idea del problema que tendríamos ahora? El hospital colapsado. La clínica que está allá abajo, que es un centro privado, pero que podría servir, Exacto. también colapsada, porque está en una zona de riesgo. Todas las instituciones públicas, en su mayoría, colapsadas. Sí. O sea, nosotros realmente tenemos que tomarnos el tema de la gestión de riesgo serio. Yo sé muy bien que hace 70 años aproximadamente que pasó un tsunami y que no es un evento que sucede cada año como los huracanes, para lo que tampoco estamos preparados, porque hay que decirlo. Sí, realidad, claro. no estamos No, preparados pero si nada. para buscar ahí en Naranjito, en Laguna, no estábamos preparados. Exacto. Entonces, Imagínate, Para un tanquecito de oxígeno teníamos Ajá, una que- lámpara. Imagínate para un tsunami. una linterna y prestar un tanque de oxígeno. Y eso es muy... si muy- podemos poner el mapa de inundación que tenemos ahí, se puede ir pasando las imágenes y así nos vamos nutriendo un poquito. Dale. Ve colocándola. Sí, mira, imagínate, por ejemplo, que hubiese sucedido el sábado lo que esperábamos. Tú puedes ponerlo, no te preocupes, aunque yo continúe hablando. ¿Qué tú piensas que hubiese pasado con todo lo logrado en Fitur? Que todo se va a Exacto. perder. Sí, bicho, va a perder. Lamentablemente, nosotros no podemos darnos el lujo de estar invitando gente a nuestras casas sin nosotros estar preparados para brindarle por lo menos la mínima de seguridad. Yo recuerdo que una de las cosas que se hablaba en los foros que hacíamos en el ayuntamiento cuando tocábamos el tema tsunami, Ujú. habían personas que decían que no se debían colocar señalizaciones porque eso asustaba el turismo. Es mentira. Pero lo Todo contrario. lo contrario. El turista... ¿Quién fue que te dijo eso? Habían personas del municipio que lo decían. Ustedes lo que quieren es alejar el turista. Si ponen Pero eso, Dios la gente mío, va a qué saber. ignorancia. Sí, sí, sí. Son de los temas que tenemos que nosotros sanar en nuestra comunidad. Claro. Porque te digo algo, el tema tsunami no es del ayuntamiento, no Exacto. es de la policía, no es del Ministerio de Turismo, no es de los hoteleros, es de todos. Es del Exacto. motoconchista, es de la muchacha que trabaja en el restaurante, es del tipo de seguridad que va a tener que ayudar a los turistas cuando suceda un evento. O sea, todos nosotros tenemos que estar ¿Qué significa preparados. este mapa? Esas son las fallas sísmicas de la isla Hispaniola. Entonces, como la número 3 es la falla septentrional. Esta fue la que provocó el tsunami del 1946. La falla número 1 es parte del sistema de fallas que provocó del terremoto del sábado pasado. Por eso tú notas que había alerta en Puerto Rico, a pesar de que fue al otro extremo. Tú dirías, pero ven acá, ¿qué tiene que ver el norte de Guatemala, de Honduras, con Puerto Rico? Toda esta falla es parte del mismo sistema, pasa por el norte de la República Dominicana, atraviesa por el sur de Cuba, entonces llega hasta esa parte céntrica de lo que es el Mar Caribe. Tenemos la otra imagen. ¿Esto qué? Esto es más o menos la misma, es otro mapa, pero un poquito más interactivo. Si puedes colocar la otra, vamos a ver si encontramos la de... Esto es más o menos para explicar cómo funcionan los tsunamis, cómo es que se generan. Hay diferentes formas en las que se genera un tsunami. Por ejemplo, mar adentro, si sucede el epicentro, como fue el caso, lo que se genera es una pared vertical de unos 50 centímetros aproximadamente, que se expande hacia todos lados a una velocidad de 800 kilómetros por hora. 800. 800 kilómetros por hora, pero a medida que va llegando a la costa, de acuerdo a la batimetría marina, entonces va perdiendo velocidad, pero va ganando altura. Una cosa que la gente tiene que tener claro es que vamos a quitarnos de la mente la imagen que tenemos de la ola esta bonita que el cine nos ha puesto. Sí. Que tú ves una ola encrispada, muy Sí. linda, muy compacta, que tú lo que te da deseo es de tomar una tabla de surf y irte a Y surfear. montarte. La realidad no es esta. Un tsunami se comporta muy distinto, es un montón de agua totalmente turbia, llena de escombros,
que se va a balanzar a velocidades de posiblemente entre 30 y 50 kilómetros por hora dentro de la costa, dentro del pueblo. No hay posibilidad de surfear en una ola de un tsunami. O sea, para que la gente se vaya quitando esa idea de la Y no cabeza. comienza a buscar su tabla. Exactamente. Entonces, pues, hay otra imagen también esa imagen es importante y puede aclarar un poquito el por qué se emitió una alerta y después se quitó. Mira, esas son las formas de la que suceden las fallas, los movimientos telúricos que generan los tsunamis. La primera es una falla normal, es cuando las placas, o sea, las dos masas de tierra se dividen. Al quedar el hueco, este hueco se llena de agua, cuando vuelven y se juntan, entonces hacen esta columna vertical hacia arriba. Y igual la ola se expande. Está la otra, que es una falla inversa. Esta muy pocas veces genera tsunami, porque las dos placas se friccionan una contra otra. La falla vertical, que es la más peligrosa, tiene dos movimientos. Una es de subducción y la otra es de inducción. Por ejemplo, si la parte de la tierra que está al contrario de la costa es la que baja, es de inducción. Al bajar, todo ese espacio que la placa, que esa masa de tierra genera, lo llena el agua. Por eso el mar se retira hacia atrás. Entonces, cuando sube, toda esa masa de agua regresa. Ese es un poquito menos peligroso porque te da unos minutos. Si tú puedes identificar que el mar se retiró, te da unos minutos para tú buscar un lugar seguro. Pero la de inducción, que es cuando sube la placa que está expuesta al contrario de la masa de tierra de la costa, entonces lo que el agua se avalancha rápidamente sin darte preaviso. Entonces, cualquiera de las dos puede pasar. Por esa razón es que este tipo de movimientos es más importante y más peligroso. El cuarto, que era el de desgarre, ese fue el que pasó el sábado, que es solamente cuando las dos placas se rozan. Este no mueve el agua prácticamente casi en ningún lugar. Entonces, por esa razón, no se emitió un aviso, que es importante aclarar eso. Se emitió una alerta de tsunami. El Centro de Pronóstico del Pacífico, que es quien... Un tema preventivo. Exactamente, porque a pesar de todo es un evento peligroso y muchas veces no es tan predecible. Sucedió un evento 7.6. El protocolo lo que dice es que sobre 6.5 debes emitir una alerta. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, lo que se hace es, primeramente, sucedió un evento, se hace un watch, te envían como una observación. Si hay posibilidad, te envían una alerta. Y cuando ya se confirma que el evento existe, que ya es inminente, entonces te dan un aviso. El caso del Centro de Operaciones de Emergencia, de aquí, el COE, tiene una tipología diferente, lo usa con colores. Lo que hace es, se emite una alerta verde que por lo general es interna, para que las instituciones monitoreen y estén pendientes. Una vez se emite la alerta amarilla, para que ya la población sepa que hay un peligro, que hay una amenaza. Y si se emite la alerta roja, es como el aviso de que definitivamente es inminente. Es inminente. Exactamente. Pero y una cosa, Jairo, nosotros dependemos de las mediciones, de los equipos, de la tecnología que tiene Estados Unidos alrededor de todas sus costas. ¿Debemos nosotros en las terrenas contar con algún tipo de aviso, boya, lo que sea, no sé, de herramienta, un fututo como antes para llamar algún tipo de alerta que no dependamos de otra información? ¿Debe estar las terrenas, debe prepararse las terrenas para este tema? Debe prepararse. Ahora bien, la información científica siempre vendrá de arriba, pero cuando tú tienes un plan local, tú una vez recibes la información, tú ya sabes cómo tú vas a activar tu protocolo local. Y yo siempre he sido abanderado de este tema. Nosotros tenemos que poder depender de nosotros mismos ante cualquier situación, ya sea de inundación por lluvia, sea de terremotos, sea de tsunami. Si se da un tsunami local en las terrenas, como se dio, por ejemplo, el que afectó desde Cabrera hasta Samaná. Siquiera Puerto Plata se vio grandemente afectada. O sea, los mareógrafos que están en la parte sur de Pedernales, como Punta Caucedo, no lo van a sentir. Entonces, lo que lo podrían sentir es el de Punta Cana. Pero eso es muy importante, importante lo que tocaba decir, para que la gente entienda que ya hay un precedente. Claro que sí. Que hace fue muchos años, bueno, pero peor aún. Pasó ya. Desde Cabrera
hasta Samaná, ¿hasta Hasta dónde? Samaná, las Total. galeras. toda Las esa galeras. zona, sí. Toda esa parte fue afectada por un tsunami. Y la bahía de Samaná también. Morón sufrió mucho. Sí, en Morón Esa hubo parte muchos fue daños. de Claro lo que que más sí. daño sufrió. Sí, Matancita. Yo Sí. escuché antes. Matancita fue el epicentro, justamente en esa Sí. zona. En esa zona. En esa esa zona zona fue el ahí Ah, por entonces no estamos muy lejos de que vuelva a pasar. No estamos lejos de que. Es Ma- que Matanza era el centro de la población anteriormente. Sí, era el municipio principal, que por Claro. eso incluso la parte del municipio de Nagua creció más. Pero Sí. Matancita era el municipio principal, era el Exactamente. distrito cabecera. luego cuando arrasó todo, entonces la gente se aló un poquito más y se creó lo que se llama hoy Matancita. Como el mismo Matanza, pero más chiquito, la alarma para atrás. Pero en Ajá. realidad el peligro es el mismo, señores. Yo tengo un libro que escribió William Galván, una persona de Samaná, primo de Mariana, Sí. y él cuenta un poquito lo que se vivió. Él era un niño, pero él Ujú. cuenta lo que se vivió justamente cuando sucedió eso. Y se habla de que aquí en Las Terrenas hubo muertos. Se dice que Unas Trujillo, 3 personas, creo. en total, me parece que se habla de 9 entre aquí y Morón. De unas 9 personas fallecidas en el libro, lo que se recopiló. Pero lo que se dice es que Trujillo no quiso hacer demasiado alardes y que no se supiera por mucho qué fue lo que sucedió en el momento. Pero la Ujú. realidad es que sí hubo daños. Entonces, siendo que ya hay un evento que sucedió, un tsunami local, que no tuvo nada que ver con Puerto Plata, con Punta Cana y con toda la parte sur del país. Ujú. Entonces, eso nos manda a nosotros a crear nuestro propio plan. Cuando nosotros estamos trabajando el plan tsunami, se crearon algunos mapas. Si pudiéramos volver a las imágenes, por favor. Su amigo Wilson y mi amigo Wilson Castillo trabajó mucho con nosotros apoyando en ese tema. Hay uno de los mapas que lo creó Wilson, si puedes seguirla pasando. Y en un proyecto que estaba apoyado también con una empresa suiza, una ONG suiza, me parece, que se llamaba Swiss Contact. Ujú. Trabajamos mucho en ese momento. Puede continuar la imagen, vamos a encontrarla, ya que es una imagen de Las Terrenas. Para que la gente más o menos No te lo envié. pueda, son las primeras que te envié, las 2 primeras que te envié, Junior. El caso es, nosotros identificamos con vuelos de drones lo que sería el mapa de riesgo, el mapa de inundación Ok. de Las Terrenas. No sé si la alcaldía lo tiene, porque lamentablemente debería tenerlo, porque fue un documento local que se socializó. Si no lo tienen, con todo el gusto se lo hacemos llegar, yo lo tengo. Y realmente, desde ese tiempo, lo único que tenemos, como para que ese es el mapa de inundación por tsunami de Las Terrenas. Es una herramienta que se hizo con tecnología. Entonces, si tú puedes hacer zoom en el centro, más o menos, donde exactamente, si tú notas cuáles son las zonas que están a salvo, casi tenemos que hacernos una idea Me de salvé. que No, sí, me salvé. Sí. Claro que sí. Estoy fuera de peligro. mira, del puente de Abundio para abajo no hay nada que buscar. Toda la zona costera no hay Se nada fue. que buscar. Si donde está el ayuntamiento, toda esta parte de por aquí está en riesgo, donde estamos nosotros actualmente. Aquí. Sí, actualmente aquí también está en riesgo. La zona del hospital, todo el barrio del hospital, la planta, es una zona de riesgo. Y entonces, de y esa tsunami. parte que se ve seca ahí. ¿Cuál Eso es? es la parte de Pueblecito, Ah, parte la de Abra montaña, Grande, Marín, porque está hay cerca. una montaña. ¿Está salvo Mario Junior entonces ahí? Claro que sí. Está salvo. Esa zona de ahí está a salvo. Mira, Pero mira, yo no estoy entendiendo el mapa. Ahora es que yo estoy entendiendo el mapa. Ok, explico un poquito. Las mediciones que se tienen para tú identificar dónde son a salvo, se usan 2 mediciones, una de distancia y otra de altura. Por la granja 2 se fue ahí. kilómetros, no, la granja No. no. 2 kilómetros de Todavía no distancia entendí. de la costa o 20 metros de altura. Por eso tú ves zonas que están cerca de la costa, pero que están secas porque tienen más de 20 metros de altura. Y el tsunami lo que se dice es que puede penetrar hasta 2 kilómetros o subir no más de 20 metros aproximadamente. Entonces, esa es la media que se usa. 20 metros de altura o 2 kilómetros hacia el pueblo. Pero eso es increíble, señor. Mire, eso es La Ceiba. Y eso es Caño Seco, la carretera. Es el bulevar, ¿verdad? Por si acaso. Exacto, el bulevar es esa línea. El bulevar está prácticamente justamente a 2 kilómetros de la costa. Más o menos, en ocasiones, depende. Yo siempre le digo a la gente que se hagan una idea mental de que entre la costa y el bulevar solamente está a salvo la parte de Pueblecito, partes de Comepan, que son un poquito altas, Caño Seco. Mariana está zonas así. salvo. Mariana se va. Mariana No, Van der Horst. No, Mariana Vamos a está- ver. Mariana- No, eso es Mariana- alto. vamos- Vive en una Mariana mon- vive en una Mariana está montaña. salva. Se salvó Mariana. Vive en una montaña. Mira,
a propósito de eso, señores, y tenemos que tomar ese tema con Muy mucha seriedad. Te voy a sí. explicar por qué. Sí, sí. Mira, Pero Jairo, escúchame, Sí. ¿cómo se llama? El CPMR ajá, de aquí, como que es más vulnerable que lo que estamos presentando. pero claro que sí. Porque ahí no se ve una propuesta definida realmente Señor, esto es serio. de lo que Esto es no, serio. pero por Mira. eso estoy diciendo que es la organización que conjunto con los bomberos, la defensa civil, deben de formalizar algo serio Sí. y Así creíble, es. que cuando una gente de esa hable, pues le pongan atención, pero tener todas las informaciones y De- las herramientas y los Debe equipos. tenerlo todo. Pero No, y una lamentablemente, cosa, Jairo, y una cosa, escúchame que te interrumpa. Ahora yo veo el problema del tránsito que tenemos. Es tanto un problema para circular como para cuando queremos salir en una emergencia. Claro. eso es No uno sé de los si peores. estoy en lo Claro que correcto. sí. No, porque Mira. la ambulancia ¿Cómo sale? la ambulancia, ¿Cómo salimos? la ambulancia sale por donde quiera, por las alarmas que tienen en sí. A pie no da tiempo. En Depende de 15 donde tú minutos estés. correr 2 kilómetros. No. Depende de donde tú estés. Esto es peligroso, señores. Vuelvo al punto. Es que tenemos que plantearlo bien para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Fíjate, si tú estás en la playa y se genera un tsunami, cuando la gente se da cuenta, todo el mundo va a querer salvarse, todo el mundo va a empezar a correr. Muchos van a correr en direcciones equivocadas si no conocen. El que conoce va a intentar encontrar la forma. Por ejemplo, te voy a explicar algo. Si yo, En estoy algunas si yo zonas- estoy en la 30 de marzo, cojo para la Loma de François o para el pueblecito. Ok, pero imagínate que te queda más cerca Lomita Maravilla. Un ejemplo, si puedo mencionar los nombres con todo el respeto, claro, que merece las empresas. Tú te vas a encontrar con un portón cerrado. Sí. Tú no puedes accesar, Y subir a la montaña. cuando viene a ver con un perro bravo del otro lado. Tú comprendes, son las zonas que están a salvo y la mayoría de los casos son propiedades privadas que tienen portones. Cuando nosotros estamos consensuando el tema del plan de tsunami, una de las cosas que vimos fue que teníamos que pensar cómo hacer acuerdos. Imagínate que tú estás en las ballenas. Tú puedes subir a la lomita esta que está por donde está Villa Férica y todo eso. Pero te van a dejar entrar un guachimán asustado con una turba de personas corriendo. Loco por darle un tiro a una persona con una escopeta a lo Sí, mejor. porque que esté en la ballena, pues subir. Señores, mira, yo te digo la verdad. sea, tenemos Yo un nunca había problema. escuchado, nunca había tenido una conversación tan seria como esta, porque nosotros, o ahora mismo puede ocurrir un tsunami. Eso no estamos lejos. Entonces, no prepararse, no tener un plan y permitir que la terrena se siga desarrollando sin ese plan es irresponsable. Es irresponsable. Y eso es un tema también que quiero tocar. Mira, todo el mundo habla de que estamos ganando habitaciones, que vienen hoteles grandes, que vienen cadenas de hoteles, que esto se está desarrollando y no es mentira. Ahora bien, siquiera el Ministerio de Turismo, el Estado central, están tomando en cuenta el riesgo en el que están todas esas inversiones y todas las personas que van a hospedarse en esos hoteles. O sea, ahorita te pregunté, ¿y si hubiese sucedido el sábado lo que Exacto. pasó? ¿Qué hubiese pasado? ¿Tienes idea de cómo estaría el pueblo ahora mismo, de la cantidad de turistas muertos y de nativos muertos? Porque nadie sabía qué hacer. Y yo recuerdo que yo con mis hijos hablaba, porque hay un tema personal también que todos tenemos que manejarlo. Yo siempre les decía, si tú estás en tal lugar y sucede, o tú ves tales señales, vete a tal lugar y nos encontramos en tal sitio. Yo tenía mi propio plan familiar de emergencia, como hacen en Chile, que incluso tienen una mochila, cada persona Y en las su casa. escuelas, Caramba, que ahí deberían hacer estaba. las escuelas, ese plan Por ejemplo, aquí. aquí estaba Casa de los Niños, por suerte ya no está en la playa. Pero varias escuelas nuestras están en zona de riesgo. ¿Cuánta gente trabaja en la franja costera? Por Dios. O sea, imagínate que tú estás... Tú tocaste un tema muy importante. ¿Cuántas escuelas están en riesgo ante la llegada de un tsunami en las terrenas? Algunas están por impacto directo y otras porque los ríos, atención a esto, los ríos se vuelven canales por donde el mar va a penetrar con muchísima fuerza y las escuelas de la granja están relativamente cerca de los ríos. O sea que realmente los mapas interactivos hay que crearlo y muchas veces si no se tiene conocimiento del terreno para tú actualizar alguna información adicional que los GPS, que los drones no ven, pero que tú conoces, tú puedes actualizar desde ahí. La mayoría de nuestras escuelas están en riesgo. No quizá un riesgo demasiado alto, las de la granja y eso, pero está, por ejemplo, la Juan Bosch, está cerquita del río. Exacto. El liceo que está allá, el Luis Emilio Van der Horst, está un poco cerca también del río.
vuelvo y menciono el tema de que el mar sube y brota por distintos lugares. Sabemos que la granja es una zona De caverna. de caverna totalmente Sí. llena de agua. Pues, o sea, te digo que nosotros tenemos un problema grande que tenemos que empezar a plantearnos de la manera más lógica posible. Y vuelvo y digo, no es un tema del ayuntamiento, no es un tema del Ministerio de Turismo solamente, es de todos. En las políticas de construcción y de urbanización de este pueblo Tiene que debe tomarse en estar cuenta. contemplado el plan de acción contra tsunami, obligatoriamente. O lo que estamos creando es una bomba de tiempo y enviando un montón de personas a la muerte en caso de que haya un evento. Tengo una pregunta que algo no Sí. me quedó muy claro. ¿Sí? Cuando dijiste de la parte de si están en la playa bañándose o lo que están cerca de la playa, el lugar hacia dónde puede correr la persona para socorrerse un poco. Mira, depende de la zona. Por ejemplo, si tú estás en la zona céntrica, digamos desde Pueblo de Pescadores hasta Punta Popi, lo más cercano que tienes que buscar una montaña lo más cercana posible. Otra cosa que se hace en lugares donde ya pasó el terremoto, aunque las réplicas existen, y si las construcciones son buenas, Te iba a lo que preguntar. lo que se recomienda también en caso de que tú crees que no puedes llegar a una montaña es hacer evacuación vertical, subirte a un tercer o cuarto piso. Pero tenemos otro problema. Si la mayoría de los casos, los techos de las edificaciones de la primera línea, por disposición del Ministerio de Son Turismo, inclinados. son inclinados. Uh, Entonces tú en la mayoría de los casos no puedes hacer evacuación vertical. ¿Ustedes están escuchando esto? Y De que que la son gente inclinados sepa. los techos aquí. Sí. Yo recuerdo Sí. que yo le hice una propuesta a un hotel de aquí, al final no hicieron el trabajo, pero le hicimos una propuesta. Una de las cosas que pensábamos por la ubicación en donde está ese hotel es que lo más sano era hacer una evacuación vertical de las personas. Pero entonces entraba un tema de condominio, de manejo de intereses, dueños de apartamentos, que tú no puedes Que subir no a este quieren. nivel. Sí. O sea, yo le dije, Y sí, venden el pero open house. sí, le dije, no, pero es que El si penthouse hay se una vende como en emergencia, techo. ustedes tienen que lograr un acuerdo de que si hay un problema, la gente pueda subir rápidamente, porque estamos hablando de Claro. una vida. O Exacto. sea, te digo, nosotros tenemos muchos temas que plantearnos en las terrenas Otra- con relación al tema tsunami. Sí. Sí. La pregunta es, ya que tú estás tan empapado del tema y maneja bien, o sea, tiene bastante conocimiento del tema. ¿Puede haber un programa de educación para esto? Para que Debe la gente haberlo. debe de haberlo, ¿verdad? Sí. Pero han tenido la idea de buscar un método de que la persona podamos educarnos con relación Sí. al tema. Claro. Mira, nosotros dimos varias charlas hace unos años, pero eso fue hace 13 años. Yo salí del ayuntamiento hace como 11 años o 10 años más o menos, y después ese tema ya nunca lo continuaron. Sin embargo, hay que colocar señales hacia de las rutas de evacuación Sí. para que la gente, el que no conoce, pueda ver hacia dónde va. Pero la población, lo más importante es que la población conozca el riesgo y conozca cómo se comportan estos eventos y sepa qué hacer. Si tú sabes qué hacer y tú estás con 10 extranjeros que no saben, o 10 personas que no saben, no Lo tienen va que a ser poder extranjeros, guiar. tú vas a guiarlos a ellos. Exacto. En Chile, en 2008, ¿sabe quién sonó la alarma del terremoto enorme que generó un tsunami que hubo en Chile en 2008? Una niña de 8 años. Exacto. Sí, porque yo recuerdo. Porque ella conocía el protocolo y cuando escuchó que alguien falló y no había alarma y ella vio todos los eventos que estaban pasando, ella misma activó la alarma. Sí. Los que no la activaron le cantaron como 18 años a cada uno. Hace un tiempo. Ay, ay, lo ay. ¿De cárcel? Claro que sí. Es que si tú eres parte de un sistema de emergencia y tú fallas, tú estás poniendo en juego la vida de La muchísima vida de gente. muchos. Miles de personas. Sí. Dionisio hablaba del CPMR municipal. Yo siempre me tomo en serio lo que hago. Y siempre vivo en el grupo que tenemos de WhatsApp, enviando cualquier tipo de información, sea de huracanes, inundaciones, porque es que sobre mí, como parte del comité, cae una responsabilidad y sobre todos los que están ahí. No es eso no es un lujo. Usted tiene una responsabilidad que si algo sucede y hay personas que fallecen, te pueden llamar desde allá arriba, ven acá, ¿cómo estuvo su Sí. cadena de respuestas? ¿Dónde no llegó la Sí. información? ¿Por qué no llegó? Y si tú tienes responsabilidad penal, tú la vas a pagar. Y una ¿Sabes? pregunta. Ok. Sí, no, sí. No, que antes en las escuelas hacían simulacros Así y es. daban capacitación con respecto al tema, pero ya no se hace nada de eso. O sea, tuvo que haber una voz de alerta ahora para que se pudiera estar hablando del tema. Todo Claro. es necesario que suceda, porque ahora, gracias a Dios, no sucedió,
pero puede sorprendernos y es necesario tener la educación suficiente Así para es. enfrentar tipos de problemas así. Totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar, Jairo, es algo que te quiero preguntar. ¿Cómo se puede desde ahora empezar a tener esto dentro de los permisos, de los requisitos, de las cosas que deberían tomar en cuenta los nuevos proyectos que ya se construyeron y que se van a construir en las terrenas? Porque como tú dices, estaríamos creando una bomba de tiempo Sí, que pudiera ser mortal porque estamos en una zona de riesgos estamos en las zona de terrenas. riesgo. Sí, mira, la ley 14702 es bastante clara. Lo que pasa es que casi siempre no se le pone atención, no se le presta atención al factor gestión de riesgo a la hora de construir. Por ejemplo, cuando Obras Públicas te va a dar un permiso para tú construir un proyecto, debe en ese permiso especificarte todo ese tipo de cosas. Pero empresas y servicios, y la parte ya con lo que tiene que ver con el Ministerio de Turismo, también debe exigir, y muchos hoteles lo tienen, aunque la mayoría no, que todos los hoteles tengan un plan de emergencia. La mayoría no lo tienen, hacen un simulacro, ponen 2 o 3 letreritos de punto Ujú. seguro, no sé qué cosa. Pero la realidad es que muchos Sí. no tienen un plan de emergencia. Su personal no lo conoce, porque no existen en la mayoría de los casos, lamentablemente. Entonces, el ayuntamiento en su territorio también tiene que tener sus especificaciones ante Claro. la carta de no objeción. Tiene que tener esto, tiene que tener otro, las calles tienen que tener cierto ancho. Y mira, a mí, la parte que más me preocupa es la zona de aquí atrás, de las ballenas. Hay un montón de calles que van contrario hacia la costa, pero no tienen salida. Sí. Cualquier persona se confunde, corre en dirección opuesta hacia el mar pensando que es una calle que lo va a llevar a algún lugar y cuando se va a encontrar con que no va a ningún lado, porque sencillamente es una calle sin salida. Entonces ahí lo va a atrapar la ola y lamentablemente sabemos qué va a pasar. Todavía hay tiempo para hacer calle. Pero tenemos que plantearnos el tema serio. Y Totalmente. mira, yo a veces me pregunto, Totalmente. yo no sé qué es lo que, aquí hay gente que se reúne regularmente con el presidente. Y yo me pregunto, ¿será que los gobiernos van a tener que entender que tienen que cambiar de interlocutores aquí en las terrenas? Porque es que las cosas importantes tenemos años con ellas y no se están resolviendo ninguna. Totalmente. Y lo vuelvo Entonces, y regreso ¿a qué habla? ¿A qué van donde el presidente? claro, ¿Qué le dicen? y regreso a decirlo. El tema del tránsito tiene que verlo en dos direcciones. Sí, En el tema de viabilidad y en el tema de las emergencias claro que que sí, pudiéramos tener. claro que Porque sí. es lo mismo. Si tengo dificultad para entrar, tengo dificultad para salir. Entonces, imagínate tú que una hora pico, imagínate tú una Semana Santa, No hay que que pase esperar, una no hay que esperar desgracia. Semana Santa. Mira. A las 12 del mediodía y a las 4:50. Una desgracia. Imagínate tú. Solamente en momentos así, como tú dices, hora pico, hay un desorden. Imagínate que cuando todos estemos asustados, que querramos salir, buscar Claro. un auxilio, va a ser peor Mucho el, peor, el- mucho el peor, asunto. totalmente. Claro, y Sí, hay que decir nosotros, esto no es un tema para alarmar, esto es un tema para concientizarse Exacto. y tomarlo en serio. Porque el tema claro. de prevención, si tú solamente lo tomas en serio el día que ocurre, bueno, tú eres un estúpido, Sí. la verdad hay que decirlo, eso, la palabra, mejor. Porque entonces, ya hubo un precedente, estamos en zona de riesgo. Creo que fue en el 46, ¿verdad? 46. 46 Y que ocurrió ahora hubo una alarma. un terremoto y ocurrió un tsunami, señores, desde Cabrera hasta Las Galeras. Entonces, ahora hubo una alerta y han habido varias alertas. Entonces, ¿por qué no prepararnos tomando en cuenta, no por un Claro. tema tan solo ni de las inversiones, eso no es el tema, sino porque las inversiones que es lo que trae muchas personas y mientras más personas tenemos aquí en las Porque terrenas, hay tres cosas importantes. mucho más el peligro. Hay tres cosas Claro, claro. importantes que antes, en medio y después. Pero lo más importante para mí es antes, Exacto. que es la Claro. prevención. Claro que sí. Antes. Claro. No, y el después también, el después incluso de muchísima gente haber buscado refugio y la inundación. Sí, pero que si tú tienes la prevención antes y todo organizado, Claro, Si puede no ser hay una un gran cantidad de antes, gente. si no hay un antes, No el puede- durante y el después es un caos. Sí, exacto. Porque tú no Exacto. planeaste nada antes. exacto. Y ahí está el Pero problema. imagínate tú las terrenas inundadas por 3 meses, Ah. de gente sin acceso a ningún lado. Si con estas lluvias que hemos tenido vimos lo que pasó, imagínate tú un tsunami. No, lo que claro, pudiera 3 ocurrir. meses podría durar la zona del hospital solamente. Ya el resto de las zonas, como por pendiente natural, se va. El problema de los 3 meses es en la parte del hospital, por la topografía del lugar. Eso es un problema. Bueno, señores, Imagínense.
Esto ha sido una conversación interesantísima y no quería que viniera. No, y Jairo. que es necesario que viniera, esas Jairo. temas se Ya no me Ya no me estoy debatan. preocupando, Te Dionisio. tengo una persona. No te preocupes, porque este es un venenoso. Wow, qué conversación más interesante. Donde quiere que te va es un veneno, porque él quiere como... ¿Eh? Y él, como hoy sabe que yo lo cojo tan fácil, lo dejo a él que se preocupe. Bueno, Que yo me voy a salir del medio y voy a dejar a usted. No, yo Señora, y que sería... Te están esperando en el pan de hambre. sí, voy para allá. Sí, Una sería- persona de alta alcurnia. Oh, Sería bueno que temas como estos No, no, se no, traigan no, no, más no, a no. menudo para que Lo- uno pueda total. nutrirse más y que desde hoy en adelante pues se tome en consideración formar un programa de concientización. totalmente de Sí. acuerdo. Jairo, te agradezco de verdad que Un no placer sabía que siempre. manejabas el tema con tanta claridad, señores. Y los cerebros hay que utilizarlos, Jairo fue señores. preparado allá en los What You Say. No, hay que utilizarlos porque No es que es estas son de Estados informaciones Unidos. demasiado importantes que pueden salvar muchísimas vidas. Eso sí es Muchísimas vidas. Claro. No, Que- Habla con Wilson no sale. Ahora de lo what you say. sí, ahora está nevando, pues ya, Sí. Lo vi mirando auroras boreales. Sí. No, Jairo, de verdad que mis felicitaciones para ti, eres un máster en el área y, Sí, yo tengo y hambre. personas así se deben de seguir ayudándonos a nosotros también. Vamos al pan de Sí. antes. Vamos. Hoy sí le voy a dedicar unos minutos a Sí, ese café. sí. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos robamos unos minutos de su tiempo, pero creo que valió, Freddy no está valió, aquí, Freddy no está aquí, no que está aquí. valió la pena. Mañana regresamos con más de Tu Mañana, señores.